Hola, muy buenos días, buenas tardes. Eh, espero que estén bendecidos con la gloria de Dios. Hoy quiero hablar sobre dos personajes muy importantes en el Nuevo Testamento, que fueron pertenecientes a los 12 discípulos de nuestro Señor Jesús. Los personajes de los que quiero hablar son Judas y Pedro, que mientras yo iba leyendo sobre ellos y sobre sus dos pecados, sus dos errores muy graves que tuvieron, me preguntaba, ¿cuál es la gran diferencia entre ellos dos? Y me dije, no, en serio, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué uno optó por la salida del suicidio en vez de esperar a Jesús para pedir perdón? ¿Y por qué el otro fue perdonado? Y mientras iba leyendo, iba buscando información, llegué a una conclusión. Estos dos personajes se llevan por dos sentimientos diferentes, la culpa y el arrepentimiento. Hoy quiero hablar de estos dos personajes y también enfocándome en la culpa y el arrepentimiento. Ok, primero recordemos lo que hicieron. ¿Cuál fue ese fallo que hicieron? Okay. Empecemos por Judas. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Se menciona en Mateo 26 del 14 al 16. Entonces dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas vendió a nuestro Señor Jesús por 30 monedas de plata, 30 talentos de plata, como se le diga en ese tiempo. Ese fue el fallo de Judas, vender a Jesús. Ahora vamos con Pedro. ¿Qué es en lo que falló Pedro? Ok, Pedro falló en que negó conocer a Jesús 3 veces. Lucas 22 del 54 al 62. Ok. Sería. Y aprendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Cuando una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El fallo de Pedro fue haber negado 3 veces a nuestro Señor Jesús. Leyendo esto, nos damos cuenta que los dos pecaron. Pero, ¿cuál es la diferencia? Digo, debe de haber una diferencia, ¿no? Ahora, veamos cuáles fueron las consecuencias o las acciones que hizo Judas. Lo titulamos El camino de la culpa de Judas. Después de traicionar a Jesús, Judas sintió una profunda culpa. En Mateo 27 del 3 a 5 nos cuenta,
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Se ahorcó. Él se suicidó por el sentimiento de culpa, porque él fue rechazado, se desesperó porque supo que entregó sangre inocente. Vendió a Jesús, sangre inocente, a los altos mandos de Israel en ese tiempo. Él confesó su pecado a esos altos mandos, mas esos altos mandos dijeron: ¿qué nos importa? Judas siguió por la culpa. No dio chance a que se arrepintiera ni a buscar el perdón, sino que la culpa lo que desencadenó fue la desesperación y la destrucción en él. Yo, buscando qué era la culpa, también enfocándome en la Biblia, lo que hallé fue: la culpa se refiere a la sensación de haber fallado o cometido un pecado. Es un sentimiento que puede llevar a la desesperación si no se aborda adecuadamente. En la Biblia, la culpa puede ser vista como un resultado del pecado, como se menciona en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la culpa puede llevar a la condenación si no se busca el perdón. Solamente que Judas buscó el perdón en una persona equivocada. La que tuvo que haber buscado perdón fue a Jesús. Él aún tenía tiempo para ir a buscar perdón con Jesús, porque aún no habían crucificado a Jesús. Pero aún así, él se declaró culpable, pecador, con los ancianos, aquellos que fueron los mismos que mandaron a matar literalmente a Jesús. Y eso aún más lo llevó a desesperación, porque buscó la paz, el perdón, donde no era. Ahora vayamos con nuestro segundo discípulo. Por otro lado, Pedro también lloró amargamente después de negar a Jesús. Pedro, después de su error, podemos decir que sí tuvo culpa, pero en lugar de quedarse en ella, fue por el camino del arrepentimiento y buscó reconciliación con Jesús, con nuestro Señor. En Juan 21, del 15 al 19, nos muestra cómo Jesús le perdonó y le dio una nueva misión, que es: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que lo dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro aceptó el perdón y fue restaurado. Jesús le dio una misión, que tenía que apacentar a las ovejas de nuestro Señor. Pedro no se quedó en la culpa nada más, fue por el camino del arrepentimiento, que al igual que la culpa, investigué qué era. El arrepentimiento se refiere a un cambio de corazón y mente hacia el pecado. Implica reconocer el error y desear cambiar de dirección. En 2 de Corintios 7:10
se dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es un paso hacia la reconciliación con Dios y se acompaña con una voluntad de enmendar el camino. Pedro acompañó la voluntad de enmendar el camino, claro, hizo la misión que Jesús le puso. Jesús, que conocía el corazón de Pedro, sabía que él estaba arrepentido por lo que había hecho y quería enmendarse. Entonces le dio una misión para que Pedro estuviera consciente de que él ya había sido perdonado. Muchísimo antes de que fuera a pedir disculpas con Jesús, muchísimo antes que hubiera ido con el Señor, nuestro Señor ya sabía que Pedro se había arrepentido y lo perdonó muchísimo antes de que él estuviera ahí. Y le dio una misión para que Pedro sintiera que Jesús lo había perdonado. Una gran misión le dio. Entonces, Judas se fue por el camino de la culpa. Pedro se fue por otra dirección, el camino del arrepentimiento. ¿Cuál es la lección de todo esto? Todo lo que he planteado. Pues la gran lección aquí es que el verdadero perdón, redención, viene de acercarse a Jesús, no a las personas. Judas buscó consuelo en los líderes religiosos y no lo encontró. Pedro buscó a Jesús y fue restaurado. Eso nos enseña que solo en Jesús encontramos el verdadero perdón. Ahora, recapitulando, porque yo lo dije, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es, fueron por caminos diferentes. Cada uno de ellos fue por un camino diferente. Judas dejó que la culpa lo comiera y lo que dio de resultado fue que no lo soportó. Mientras que Pedro siguió por el arrepentimiento, aguantó hasta ver a Jesús y pedirle perdón. Él aguantó para ver a Jesús y pedirle perdón. Y no fue con los líderes religiosos, no fue con el humano, fue con el Señor, con aquel que se sentó a la derecha del trono de Dios. No fue con los líderes religiosos. Él se esperó porque, aunque menciona que tuvieron poca fe, él sabía que Jesús iba a volver muy dentro de él y por eso esperó para ir con él y pedirle perdón. Esa fue la gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas tuvo tiempo de ir y pedirle perdón a Jesús. Y ¿sabes qué? Jesús lo hubiera perdonado, porque él siempre lo había dicho. Escrito estaba que iba a suceder. Mas Judas no esperó. Y por sus creencias de ese tiempo, a donde fue a pedir perdón fue con el humano. El mismo humano que fue el que hizo que vendiera a Jesús. El mismo humano que mandó a la muerte a nuestro Señor. Pedro, por el contrario, esperó a Jesús. Tuvo tristeza en su corazón porque se menciona que lloró amargamente. Y supongo que por la culpa también no pudo haber ido con Jesús y ahí en el mismo momento decirle perdón. Pero aún así lo esperó porque tuvo fe que nuestro Señor iba a volver y le pidió perdón a él. Esa es la gran diferencia entre los dos. La gran diferencia también entre el perdón humano y el perdón divino. El perdón divino, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce que sentimos arrepentimiento, Él nos va a perdonar. Pero el perdón humano a veces no es posible, porque
Los humanos somos difíciles, no vamos a entender. A veces es muy difícil, rencorosos y creemos que tenemos toda la razón del mundo. Pero hay que escoger bien cuál es el camino que queremos agarrar. El perdón humano no siempre nos va a llenar. Todo lo contrario, a veces ni nos llena porque sentimos que nada más no nos dieron porque sí. Pero el perdón divino, el perdón de nuestro Señor, no sabes qué tanto llena. Te sientes tan lleno que dices, no me importa si aquella persona no me ha perdonado. Lo único que importa es que Jesús me ha perdonado y yo voy a seguir caminando porque Él me dio la nueva oportunidad. Entonces, en nuestras propias vidas todos cometemos errores. La clave está cómo respondemos a esos errores. ¿Nos dejaremos consumir la culpa o buscaremos arrepentimiento y acercamiento a Jesús? La culpa nos va a destruir como a Judas si no sabemos cómo controlarla. El arrepentimiento nos redime y nos acerca a Jesús, nos acerca a los brazos de nuestro Padre. Hay que saber diferenciar qué es lo que sentimos en ese momento para saber a quién vamos a pedir perdón. Si sientes culpa, ¿qué haces pidiéndole perdón al humano? Primero pide guía al Espíritu Santo para que tengas arrepentimiento. Porque nada más estar en la culpa te va a destruir. Pídele a Dios consejo, sabiduría para que puedas ir al arrepentimiento. Y luego pedirle perdón a Dios y luego a la persona a la que lastimaste. Porque el perdón humano no está asegurado. Como mencioné, los humanos somos difíciles. Hay demasiados sentimientos en nosotros. Y créeme que si primero le pides perdón a Dios y después al humano, aunque el humano no te dé perdón, tú te vas a sentir bien con Dios. Y eso te llena más de lo que piensas. Espero que este mensaje les haya ayudado. A mí me ayuda bastante sobre la importancia del arrepentimiento y el perdón. Si te sientes consumido por la culpa, recuerda que siempre puedes acercarte a Jesús. Muchas gracias por ver este video. Espero que Dios bendiga tu vida y que el sentimiento de culpa no se quede estancado nada más ahí. Que la culpa se transforme en arrepentimiento y del arrepentimiento pidas perdón a Dios. Muchas gracias. Hasta luego.